Bueno, quiero hacerlo de una manera de un repaso, porque ustedes saben que ya la vez pasada hemos hablado de estos eventos. Porque nosotros sabemos que cada institución, cada organización presenta su estructura, no solamente de eventos, sino su estructura doctrinal, su estructura histórica, profética, escatológica. Así es que cada vez que ustedes se encuentren con un, llamémoslos así, participante de la fe, con una persona que conoce las Sagradas Escrituras, o con cualquier persona que ya de repente es del mundo católico o de otro tipo de mundo protestante, ustedes no se pongan a debatir lo que realmente no lo van a poder hacer cambiar, porque eso es uno de los errores que tenemos nosotros. Nos ponemos a debatir con otro, que yo entiendo así, tú entiendes así, llegamos a nada. Tú eres un adventista y cuando te encuentres con esas personas, ¿qué vas a hacer? Plantéale tu identidad. ¿Cómo es que eres adventista? ¿Cuál es tu origen? Segundo, plantéale tus creencias. Por lo menos nosotros tenemos 6 creencias fundamentales. Preséntale tus principios, tus 37. Lo demás no es asunto que tienes que tratar de buscar a ganarle, porque no lo vas a ganar. Y si lo ganas, no se va a venir contigo. Solamente en la lección decía que hay que hacer, tenemos que convencer a aquellos que están en contra de la verdad. Pero ese de convencer no indica que lo vas a traer, porque eso ya lo arreglarán con Dios. Eso de traerlo, ¿la obra de quién es? La obra de Dios mediante su Santo Espíritu. Lo importante es que tú le muestres quién eres, lo que crees, lo que dice la Sagrada Escritura, y allí déjalo el trabajo a quién, al Espíritu Santo. Vamos a partir de Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12, nosotros encontramos que el conflicto continúa. El conflicto inició, hermanos, hace casi 6.000 años en la tierra, porque el conflicto entre el bien y el mal inició ¿dónde? Inició en el cielo, allá en la eternidad pasada. Y el desarrollo de ese conflicto luego empezó en la tierra, después de un tiempo que Dios había creado todo perfecto, justo, santo y bueno. El enemigo logró con su propósito y había destruido entonces a la corona de la creación. ¿Quién era la corona de la creación? Era Adán y Eva. Sin embargo, ya con anticipación había un plan establecido, porque Dios lo sabe todo y lo sabe con anticipación. Entonces ya estableció un plan, y ese plan, tan pronto el hombre cayó, se puso en vigencia, en desarrollo, en ejecución. Entonces, el conflicto que inició por lo menos unos 6.000 años, que ya está por cumplirse sus 6.000 años, se ha venido desarrollando. Y cuando Juan estuvo en la isla de Patmos, él recibió la revelación, la confirmación de que aún el conflicto continúa. Y en Apocalipsis 12, nosotros encontramos que ese conflicto, ¿quiénes están inmersos? Está inmerso el cielo, los moradores del cielo, dice. ¿Quién está inmerso? Está inmerso la tierra, los moradores de la tierra, ¿verdad? Los moradores de la tierra. ¿Quién más está inmerso en ese conflicto? En ese conflicto está inmerso Satanás. Y en este tiempo, está hablando para el tiempo de la crisis final, en ese tiempo dice que ha descendido teniendo grande ira. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. ¿Y cuándo es ese poco tiempo?
La profeta de Dios dice que no se refiere a la primera centuria, la centuria de los discípulos, porque desde los discípulos hasta acá, ¿cuánto es? 2000 años. Entonces 2000 años es mucho. Para Dios quizás pueda ser poco, pero para nosotros como humanos es mucho tiempo. Por lo tanto, entonces no debe referirse a esa centuria, debe referirse a otro tiempo, a otra centuria. ¿Y cuál es esa otra centuria a la cual se refiere? Se refiere al inicio del pequeño tiempo de angustia. A esto se refiere que Satanás va a descender sabiendo que le queda poco tiempo. A esto se le llama que inicia la obra asombrosa de Satanás. Partamos, por ejemplo, ¿qué sucedió en el año 538? ¿Qué sucedió, hermanos, en el año 538? En el año 538 se produjo el inicio de los 2260 años. ¿Quién surge como poder acá? ¿Quién? El papado. ¿Cómo surgió el papado? La unión del poder religioso con el poder civil. Dice que este poder iba a hollar a los santos por 1260 años. En profecía se le conoce también como que, como tiempos y la mitad de un tiempo. A esto también se le conoce como la profecía de los 42 meses. Y también se le conoce como 1260 días en profecía. Pero ya en literal 1260 años. Esos 1260 años, ¿hasta cuándo tendría que llegar? ¿Hasta cuándo tendría que llegar? Hasta 1798. ¿Cómo se llama 1798 cómo se llama en profecía 1798? ¿Cómo se llama? Se llama el inicio del tiempo del fin. Entonces, ¿qué sucedió en 1798? Inicia el tiempo del fin. En este lapso de tiempo, ojo, en este lapso de tiempo surgieron algunas señales y manifestaciones fundamentales que anunciaban que se acercaba la crisis final. Por ejemplo, ¿qué sucedió en el año 1555? ¿Qué sucedió en 1555? Sucedió, por ejemplo, el terremoto de Lisboa. ¿Qué sucedió en 1780? El oscurecimiento del sol y la luna. ¿Y esto qué decía? Hacía una predicción de que la persecución que era por 1260 años había, ¿qué cosa? Había cesado. Pero no que la persecución tenía que cesar en 1798. Pero ¿por qué ya cesó antes de 1780, en el año 1776? ¿Por qué? Porque Cristo dijo, si los días no fueren acortados, ninguna carne se salvaría. ¿Cuántos años antes cesó la persecución? 22 años antes. Y saben, ¿cómo comprobamos esto? Porque Jesús a sus discípulos, ¿qué les dijo? Antes de que el sol se oscurezca, ¿qué sucedería? Cesaría esa
persecución. Entonces, 1766, ¿cuándo se oscurece el sol? 1780. 1780. Entonces, antes. Pero sí, los 1260 años, ¿qué sucedió? Sucedió entonces que, ojo, ¿qué sucedió? Sucedió entonces que la profecía fallaba. ¿Fallaba o no fallaba? Y eso es lo que nosotros como adventistas debemos conocer. Ojo, habrán otros que te van a plantear otro esquema, otro gráfico. Pero tú ya tienes tus principios proféticos establecidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocerlo como un referente especial. Eso implica que no debemos conocer otras fechas, otros tiempos, otros sucesos, otros acontecimientos. Sí, hermanos, nosotros tenemos que conocerlo todo. Porque si no los conocemos nos van a sorprender. ¿O no creen que nos van a sorprender? Nos van a sorprender y en gran manera. Entonces nosotros tenemos que conocerlo ¿para qué? Nosotros tenemos que conocerlo para refutarlo. Finalmente, ¿a dónde llegamos? 1798. ¿Qué sucedió en 1798? Como eventos y sucesos que sucedieron. Se tomó prisionero ¿a quién? Al Papa. ¿Por qué? Porque así decía la profecía. Que la bestia, que la primera bestia que tendría una herida de muerte. Y esa herida de muerte, ¿quién lo dio? ¿Quién lo dio? ¿El gobierno o la potencia de Francia? En el 538, miren, los francos fueron los que le pusieron al Papa en el poder. Y qué casualidad que en 1798 los mismos que le dieron el poder, los mismos le quitan el poder. Todo está determinado por la providencia de Dios, no son casualidades, hermanos. Luego viene 1798 y empieza a desarrollarse el tiempo, del fin. Y luego llegamos ¿a qué año? Por ejemplo, llegamos al año 1833. Desde 1833 sucede algo muy fundamental, hermanos. Sobre todo, hasta 1888 se vino desarrollando eventos fundamentales que están relacionados ¿con qué? Están relacionados con los procesos del fuerte clamor. Ojo, sucesos relacionados con el fuerte clamor. ¿Por qué? Porque del pequeño tiempo de angustia hasta el fin del tiempo de gracia, hay sucesos, hay procesos que están relacionados con los sucesos del fuerte. ¿Qué fuerte? Del fuerte pregón. Una cosa es el fuerte clamor y otra cosa es el fuerte pregón. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Específicamente, los procesos del fuerte clamor empezaron a darse de 1840 y 1844. ¿Por qué? Porque en 1844 empieza a predicarse el mensaje del tercer ángel. Por eso se le conoce el proceso del fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, cuyo
cuya cúspide de manifestación plena se realizó en 1888. Entonces miren, por ejemplo, 1883, ¿qué se empezó a predicar? El mensaje del primer ángel. ¿Y justo en qué mes fue? Fue en el mes de noviembre. ¿Cuándo? Cuando se cumplía uno de los acontecimientos proféticos que Jesús mismo había hablado. ¿De qué habló? De la caída de estrellas. ¿Cuándo sucedió la caída de estrellas? El 13 de noviembre de 1833. Desde allí se empieza a predicar el mensaje del primer ángel. Ojo, el mensaje del primer ángel tenía dos fases. Dice que el mensaje del primer ángel también tiene un fuerte pregón. El primer ángel tiene un fuerte pregón y el tercer ángel también tiene un fuerte pregón. El fuerte pregón del primer ángel más o menos se dio a partir de 1840 hasta 1840 y hasta 1844. Después de este tiempo siguieron los eventos importantes, como por ejemplo 1863 viene la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos más sucesos. En 1863 también el 6 de junio, ¿qué se dio? El mensaje de la Reforma Pro Salud, lo que hemos venido hablando. En 1875 el pueblo adventista no estaba cumpliendo con los procesos, con los principios de la Reforma Pro Salud y la profeta lo volvió a recalcar. En 1875, ¿no? Por ejemplo, llegamos ya a lo más fundamental, que todos los mensajes de educación cristiana se dieron prácticamente desde 1870, 1875. Se vienen dando en adelante. ¿Hasta llegar a cuándo? Hasta llegar a 1888. En 1888, entonces, en la reunión de Minneapolis, ¿qué sucedió? Se dio el mensaje de la justificación por la fe, predicada por dos pastores fundamentales y refrendados por el espíritu de profecía en la representación de Elena de White. Los pastores Jones y Wagoner fueron dos pastores jóvenes que impactaron en esta reunión y promovieron el mensaje de la justificación por la fe y la justicia de Cristo. ¿Qué implicaba eso? Que los acontecimientos se iban acercando al tiempo final. Luego había ciertos acontecimientos, ¿no? Luego habían ciertos acontecimientos, vamos por acá acercándonos, ya luego habían ciertos acontecimientos que no lo voy a pasar por alto, que los voy a enmarcar acá, ciertos acontecimientos que anunciaban, por ejemplo, la apostasía alfa. ¿Cuándo iba a haber la apostasía alfa? Que el pueblo adventista, que es organizado en 1863 bajo determinados principios, ahora va a caer en una apostasía alfa. ¿Cuándo? 1914. La apostasía alfa. La Iglesia Adventista, como organización, entonces, ¿qué hizo? Violó dos principios de la ley de Dios. Entonces, acá viene la apostasía alfa. También se habla de una apostasía omega. ¿Cuándo viene la apostasía omega? No lo hablaremos esta vez, pero les impulso a estudiarlo. Luego, por ejemplo, llegamos a 1925. ¿Qué sucedió en 1925? Nos acercamos a los 100 años. Estamos a un año de 1925. ¿Qué sucede en 1925? Surge la organización de la Sociedad Misionera Internacional.
Esa es nuestra identidad, hermanos. Estamos a un año de cumplir 100 años de existencia como sociedad misionera internacional, como el remanente institucional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Digo remanente institucional, no estoy diciendo remanente de qué, remanente laodicense, porque el remanente laodicense va a salir ¿cuándo? Cuando se dé el pequeño tiempo de angustia. Este proceso está formando a una iglesia militante. Pero cuando llegue el pequeño tiempo de angustia, aparecerá ¿una qué? Una iglesia triunfante. ¿Cuándo empieza el pequeño tiempo de angustia? Cuando se dé el decreto dominical nacional. Y cuando se dé el decreto dominical nacional, se cumplirá Apocalipsis 12:12. ¿Qué sucede Apocalipsis 12:12? ¿Qué dice? El diablo desciende con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cómo se le conoce a esto? Se le conoce lo que dice Mateo 24:8. Principio de dolores. Hay muchos predicadores que hoy dicen que ya estamos en principio de dolores. Pues no. La pluma inspirada habla que el principio de dolores empieza ¿cuándo? Cuando se dé el decreto dominical nacional. ¿Y por qué se llama principio de dolores? Por tres características fundamentales. Uno, aparece la ira de las naciones. ¿Qué aparece? La ira de las naciones. Dos, ¿qué aparece? Las catástrofes naturales. Ojo, lo que nosotros hoy vemos como catástrofes son simples. Eso es lo común que siempre hay en todo el tiempo. Pero cuando empiece el principio de dolores, la ira de las naciones será demasiadamente fuerte. Allí tu padre, tu hermano, tu madre o cualquiera puede convertirse en tu gran enemigo. Las naciones empiezan ¿a qué? Las naciones empiezan a buscar poder unas sobre otras. Y para eso, ¿cómo lo harán? Por medio de las luchas, la guerra, la imposición de poder, por ejemplo, hoy en día hasta con armas biológicas. ¿Se dan cuenta? Luego viene ¿qué? Vienen tremendos fenómenos naturales que no se comparan a los que hoy hay. ¿Y cuál es entonces, cuál será otro de los eventos que marcan, que se llama principio de dolores? ¿Cuál será otro que marca a nivel ya espiritual? La predicación mundial del evangelio conocido como el fuerte pregón. El pregón del mensaje del tercer ángel. Entonces los eventos en aspecto profético, para nosotros escatológico, porque están todavía en el futuro, ¿cómo es? Hay una reforma completa dentro del seno de la iglesia de Dios. ¿Qué sucede cuando se produce el pequeño tiempo de angustia? Todos los hijos de Dios, todos los fieles, ¿dónde están? En las pequeñas ciudades o mínimo en las aldeas. Ningún adventista verdadero en este tiempo estará en las grandes ciudades. Ya no están. Porque ya no podrán comprar ni vender allí. Este es el punto de quiebre para un verdadero adventista. Reforma completa. ¿Qué se produce acá con la reforma completa? ¿Qué se produce? Se produce el zarandeo. Solo los fieles irán quedando. Todos aquellos que hayan resultado fieles y hayan pasado el zarandeo, ¿serán qué cosa? Serán sellados. ¿Se dan cuenta? El sellamiento. Pero estamos hablando del sellamiento ¿para quién? Para los vivos. ¿Por qué? Porque el sellamiento general empezó ¿cuándo?
¿Cuándo empezó esto? Empezó mucho más por allá, ¿no? En 1844. Acá es el sellamiento general, el sello de Dios escatológico. Seguimos el sellamiento. Todos aquellos que hayan sido sellados ahora recibirán la lluvia tardía, con poder. Porque en 1888 empezó el derramamiento de la lluvia tardía con ¿qué? Natural. Ojo, lluvia tardía natural. Pero luego viene la lluvia tardía con poder. Así como la lluvia temprana tiene dos fases, lluvia tardía, lluvia temprana natural, también tuvo lluvia temprana con poder. ¿Y cuándo fue la lluvia temprana con poder? El día de Pentecostés, el 6 de junio, ¿no? ¿Tuvo lluvia temprana natural? Sí, ¿cuándo? Cuando Jesús en una oportunidad sopló el Espíritu sobre los discípulos. Conforme iban creyendo, iban recibiendo el Espíritu Santo. Lo mismo sucede hasta hoy. Lo mismo sucederá con la lluvia tardía. 1888, lluvia tardía natural. Cuando después del sellamiento viene la lluvia tardía con poder, milagros, señales y prodigios. Entonces, todos aquellos que hayan recibido el Espíritu Santo con poder, ahora ¿qué salen? Salen a predicar el fuerte pregón. ¿Qué van a predicar específicamente? Dice el sábado. ¿Qué sucede acá? Sucede la glorificación parcial. Glorificación parcial. ¿Por qué se llama glorificación parcial? Porque dice que vendrán hijos de Dios. ¿De dónde vendrán? Del campo. Ojo, ¿de dónde vienen? Del campo. ¿Y cómo vienen? Con semblantes resplandecientes. No vienen así, ya no son cualquiera, hermanos. Ya tuvieron la glorificación parcial. Vienen para proclamar el fuerte pregón, es decir, el sábado. ¿Por qué? Porque desde el pequeño tiempo de angustia, cuando se da el decreto dominical nacional, solamente hay 2 días de adoración manifiestos. El sábado como la adoración a Dios y el domingo como adoración ¿a qué? Como adoración a la bestia. Y aún sabemos que esta bestia tiene un poder. ¿Por qué? Porque se ha convertido en imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? La unión del poder civil de Estados Unidos más la unión del poder religioso. ¿Qué religioso? Protestante, ya no católico. Acá fue católico, 538. Acá no es católico, acá es protestante. Acá surgió la madre, acá surgen las hijas, porque la madre ya tuvo, dice, su tiempo. Por lo tanto, miren, ¿qué nos esperan? Sucesos y acontecimientos fundamentales. Y esto nosotros debemos conocerlo como el ABC. Y conocerlo cada situación atenuante. En este tiempo del fuerte pregón, ojo, en este tiempo del fuerte pregón, ¿qué sucederá? Dice que todos los fieles que constituyen y están dentro de las iglesias caídas, dejarán esas iglesias y se unirán al residuo. Hoy no pueden venirse, porque si no todos aquellos que tú le predicas, por ejemplo, a los dominicales, vulgarmente dicho, tú le predicas del sábado, le muestras en la Biblia del sábado y todo. Ellos se han quedado convencidos, sí, pero ¿se vienen? No, porque no hay profecía que se vengan. ¿Cuándo se van a venir? Se van a venir allá. Ojo, en este tiempo dice que todas las estrellas que hoy han brillado se apagarán. Dejarán muchos lugares, muchos fieles que hoy estamos. Y los que vayan creyendo en este tiempo
irán, dice, llenando esos espacios. Hermanos, hay mucho que nosotros tenemos que hacer hoy en día. ¿Para cuándo se termina entonces el tiempo de gracia de manera institucional para los adventistas del séptimo día como nosotros, la sociedad misionera? ¿Para cuándo? ¿O cuándo? Cuando se dé el decreto dominical nacional. Porque la predicación, ¿para quién va a ser? ¿Nos vamos a estar predicando ahora entre adventistas, entre reformistas? No. Allí estamos predicando ¿a quién? A las iglesias caídas, a la iglesia católica y al mundo en su conjunto. Y ellos se van a ir adhiriendo ¿a dónde? Al pueblo de Dios. En este tiempo se completará el número de los 144,000. No que ahí saldrán los 144,000, porque la postura B de los adventistas del séptimo día dice que los 144,000 saldrán en el pequeño tiempo de angustia porque ellos no verán la muerte. Pero nosotros de la Sociedad Misionera Internacional conceptualizamos que los 144,000, ojo, están constituidos por un grupo mixto. Aquellos que murieron desde 1844 siendo sellados con el sello escatológico y aquellos que no ven la muerte. O sea, un grupo mixto. ¿Qué significa eso? Que tomamos en cuenta Apocalipsis 14:3 y Apocalipsis 14:4. ¿Qué dice Apocalipsis 14:3? Que fueron redimidos de entre la tierra. Otras versiones dicen fueron redimidos de entre los muertos. Y 14:4 que fueron redimidos de entre los hombres. Otras versiones dicen que fueron redimidos de entre los vivos. Entonces, cuando se termine este número, ¿qué viene? El fin del tiempo de gracia. ¿Qué inicia acá? Derramamiento de las 7 plagas postreras. ¿Qué determina el fin del tiempo de gracia? ¿Qué determina el fin del tiempo de gracia? ¿Qué determina? El último sellado. El día que se selle al último que constituye este grupo, ese día se acabó el fin del tiempo de gracia. Entonces dice que el ángel regresa de la tierra, ¿a dónde? Al cielo. ¿Y qué le dice a Jesucristo? Hemos terminado. La obra quedó terminada. Los 144,000 están, ¿qué cosa? 1, sellados. 2, numerados. Porque así dice el espíritu de profecía. Sellados y numerados. Listo. Entonces ahora viene el fin del tiempo de gracia. Cuando se inicia esto, viene primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima plaga. En estas 7 plagas hay una fase a esto se le conoce como el gran tiempo de angustia. A este se le conoce como el pequeño tiempo de angustia y a este el gran tiempo de angustia. Este gran tiempo de angustia tiene 2 fases. El gran tiempo de angustia propiamente dicho y el tiempo de angustia de Jacob, que se dará entre la 6ª y la 7ª plaga. ¿Qué significa el tiempo de angustia de Jacob? Que el pueblo de Dios está bajo el decreto de muerte. Así como Jacob estuvo yéndose por la llanura y luego en oración en el río Jaboc, y luego pasó al otro lado solo esa noche de angustia porque su hermano venía a matarlo. Eso tenía una representación escatológica que vivirá el pueblo de Dios en este tiempo, en el gran tiempo de angustia. Hermanos, ¿estamos preparados para pasar las 7 plagas? Ojo,
En las 7 plagas ya no hay intercesor en el cielo. Pero eso no impide que no haya protección. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que cuando empiece las 7 plagas postreras, el pueblo de Dios que fue sellado, que fue numerado, que fue escogido, vivirá sin pecar. Porque si tú pecas, ¿quién lo va a expiar ese pecado? Si ya no hay intercesor en el cielo. Por eso es que hoy en día, en este proceso de tiempo de oportunidad que estamos viviendo, 2024, nosotros tenemos que ir siendo salvos ¿de qué? Del poder del pecado. Nosotros hemos sido librados de la condenación del pecado. Hoy estamos siendo salvos del poder del pecado, pero llegará un día que seremos salvos ¿de qué? De la presencia del pecado. Entonces, si bien es cierto, estaremos acá con una naturaleza aún no transformada, con naturaleza pecaminosa, pero estaremos viviendo sin pecar. ¿Por qué? Porque si pecamos, ¿quién lo expía ese pecado? Es decir, quedaremos entonces condenados. Los hijos de Dios en este tiempo pasan las 7 plagas, pero protegidos por los ángeles de Dios. En este tiempo los hijos de Dios van a generar su propio alimento. En este tiempo dice que sus aguas y su pan serán ciertas, serán alimentados por los ángeles de Dios. El tiempo también será acortado. Desde que empiece a caer la primera plaga hasta la segunda venida de Cristo, ¿cuánto debe haber? Un año. Pero Cristo puede venir antes de un año. Hay un escrito de la profeta de Dios que se llama Vida en el Cielo. Dice que esto será acortado. Y es muy probable que sea ¿cuánto? 7 meses. Ustedes saben que las plagas caen en una hora. Caen en una hora. Y en este tiempo, en la 7ª plaga, ¿qué va a suceder? La resurrección parcial o mixta, ¿para quiénes? Para todos aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Y nosotros tenemos que estar dentro de este mensaje, porque somos adventistas del 7º día. Hermanos, si no estamos bajo la fe del mensaje del tercer ángel, nuestra salvación peligra, porque nosotros conocemos el mensaje del primero, el mensaje del segundo, el mensaje del tercero, y el pueblo adventista del 7º día, ¿para qué ha sido levantado? Para predicar el mensaje de esos 3 ángeles. Y si tú has sido levantado para eso, y no hablas de eso, y no eres beneficiado ni experiencias ese mensaje, tu situación está deplorable. No queremos imitar a las iglesias protestantes, a las iglesias comunes. Tu deber es este: predica la verdad presente, el mensaje de los 3, el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, cuando venga la resurrección parcial o mixta, tú estarás en pie. Y aquellos que hayan muerto antes del pequeño tiempo de angustia, entonces ¿para qué resucitarán allí? Para pasar el gran tiempo de angustia, porque todavía falta mucho. ¿Cuánto faltará para que venga Cristo en el tiempo de un año? Faltará 11 meses y medio. Si dice que las plagas caen en una hora, ¿cuánto equivale una hora proféticamente? 15 días. ¿Te das cuenta? Pasar una persecución de 11 meses será poquito, será mucho humanamente. No podemos resistir a veces una semana encerrados, corridos por allí. 11 meses es demasiado. Pero allí pasarán entonces los hijos de Dios la gran
persecución. Y a la final estarán en pie en el gran día de Dios, cuando aparezca por segunda vez. Luego empieza nuestro viaje al cielo. 7 días. Llegamos un viernes, el sábado pasaremos en las puertas de la ciudad. ¿Para qué? Para que los que no guardaron el sábado, por lo menos guarden el sábado una vez en su vida terrenal, porque todavía las puertas de la ciudad corresponden a este mundo terrenal, porque ningún transgresor del sábado entrará al cielo. Entonces va a estar en la puerta todavía guardando ese último sábado de la historia terrenal. Luego, después, ¿qué sucede? La coronación, ¿verdad? La segunda coronación de Cristo y la primera coronación de los santos, antes que entren adentro. Una ceremonia muy especial. Después de la coronación, entonces, ahora sí, todos entran por las puertas de la ciudad según el temperamento que hayas tenido, según la representación de los hijos de Israel en el aspecto espiritual, porque entrarán 12,000, hablando de los 144,000, entrarán 12,000 por cada puerta, porque la ciudad, el muro tiene 12 puertas. Luego, adentro empiezan los acontecimientos que preceden ¿a qué? Al inicio del juicio del milenio. Luego viene el juicio del milenio, que está más allá, ¿no? 1000 años. Después, ¿qué sucede? Termina el juicio del milenio. Ahora se va a producir la resurrección de los impíos. Desciende la santa ciudad, descienden los santos. Empieza el juicio del trono blanco, el juicio ejecutivo. Después se produce ahí la tercera coronación de Jesús. Jesús es coronado 3 veces. Los santos están entonces ahora también con Jesús por encima del muro. Allí todos a la final están delante del Dios, el juez de toda la tierra. Y cuando se le hace primero pasar la vida de Cristo, allí se utiliza el libro de la vida, se le hace conocer ¿qué cosa? La vida de cada impío, de cada pecador, pasa en revista, en una televisión. Y luego, ¿qué sucede? La instigación que Satanás provocó a todos. Y finalmente todos terminan postrándose ante Dios. Y dice: Señor, grandes y maravillosos son tus obras, oh Rey de los santos. Hasta Satanás se postra ahí. Y cuando se hace todo eso, desciende fuego del cielo y los consume. ¿Cuánto demorará esa consumación? No piensen que va a ser por los siglos de los siglos. Eso solo piensa ¿quién? Las iglesias protestantes. Dice que no se apagará nunca. Hermanos, cuando habla de fuego eterno, no habla de tiempo que va a ser eterno, sino de una consumación que ya no existe más para nada. Así como cuando se quema una vela, porque dice todos serán como estopa. ¿Qué es estopa? Los residuos de una vela. Se nota dónde están los pedazos del pabil y todo eso. No hay que ver nada. Pero eso no implica que seguirás. Entonces, después de esa purificación, que generalmente debe durar, ¿cuánto? Debe durar también 1 año. Luego entonces se produce la recreación de la tierra. ¿Cuánto demora la recreación de la tierra? Igual, 7 días. Como al inicio. Igual, 7 días. Pero en el inicio de los siglos, el hombre no fue presencial. Ahora sí es presencial, presencia de los redimidos. Una vez que se termina eso, ahora se entrega ¿qué cosa? La herencia a los santos. Se entrega la herencia a la gran muchedumbre, toda la tierra. Y se entrega la herencia a los 144,000, la metrópoli. Porque dice que los 144,000, ¿dónde van a vivir? En la metrópoli, es decir, en la santa ciudad. Ustedes han leído en la Biblia que dice que ya no habrá mar. Apocalipsis dice que ya no habrá mar, ¿sí o no? Eso no solamente es literal, eso es simbólico. ¿Qué representa el mar? Muchedumbres, pueblos, naciones. ¿Habrán ciudades por allá, por acá, como hay ahora?
No, ya no hay. Todos los redimidos, la gran muchedumbre, están esparcidos en todo el planeta. Dice, desarrollando sus máximas empresas que hoy no lo pudieron desarrollar. Ustedes no imaginen a un salvo como un agricultor. No imaginen eso, hermanos, porque eso no es así. La profeta de Dios, cuando describe cómo serán los redimidos, serán hombres de mucha ciencia, de mucho conocimiento. Seguirán creciendo en el conocimiento a tal punto que ni siquiera suben en nuestros pensamientos. Nosotros pensamos que cuando dice que ahí se dedicarán a sembrar, a construir y todo eso, lo vemos de una forma muy simple y rústica como acá. No, se dedicarán a sembrar, pero con una tecnología celestial. Construirán casas, pero no van a ser así como estas de por acá, por más lindas que sean. Te vayas a Estados Unidos, te vayas a Dubái, donde sea, vas a ver construcciones increíbles, elegantísimas. Las construcciones que harás tú no se igualarán a esas. Serán mucho mejores, serán especiales. No serás una persona cualquiera como hoy nosotros somos en este mundo. Las grandes aspiraciones dice que se realizarán allá. Y los 144,000 serán las escoltas del Cordero que estarán viajando por todos los planetas, por todos los mundos no caídos. ¿Dónde será el centro que vivirá Dios? ¿Dónde? Acá, hermanos, la tierra. Dice que Dios traslada su trono del tercer cielo al planeta Tierra. ¿Han leído Apocalipsis 20, no? Acá será el trono de Dios ahora. Acá será el gobierno en este planeta. Porque en este planeta se estudiará aún por siglos eternos las huellas de la obra satánica y de la obra de la redención. Allí todos conoceremos entonces a plenitud cómo se desarrolló esta obra de redención. Y allí muchos, dice, conversarán entre ellos, ¿no? Mira, tú me trajiste al Evangelio, tú hiciste esta obra, tú hiciste esta acción, y por eso yo estoy acá. Y así los redimidos dialogarán. Hermanos, esta es una esperanza linda, pero también tiene muchas cosas que humanamente son difíciles de soportar, de pasar. Pero el Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude a prepararnos para que estemos en pie en el gran día de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.